bueno, su servidor Víctor Alviso Cantera, a hablar con ustedes debido a que les anunciamos durante la semana, algunos se pierden las transmisiones, que no íbamos a estar transmitiendo en vivo en este momento. Así que sí, evidentemente este video está previamente grabado para poder hablar con ustedes en lo que hoy, en este instante, está reunida Conexión Vida, la Iglesia Bautista Bíblica de Celaya, en su local, como a las 10, así que si te quedaste, pues córrele, todavía puedes alcanzar a llegar. Yo aquí estoy hablando con los que están lejos, con los que no pueden estar en el templo, porque la idea es que sepan estas cosas, ¿no? Déjenme darles algunos anuncios, después de también saludar a los que siempre se conectan, a los que tal vez hoy es su primera vez que se están conectando para seguir. Te llegó este mensaje, este canal, este link y estás aquí con nosotros. Ya estamos reuniéndonos en Laureles, en la Avenida del Retablo, yo no sé, Avenida El Saus, sin número, Avenida El Saus, sin número, entre Pirul y Cedro. Ahí está el templo donde normalmente nos reunimos y ya hay los ambientes de niños, ya están también la música en vivo, ya tenemos la predicación como ahorita que está esta grabada, que sí se torna un poco diferente cuando estás allí en vivo. En fin, en la forma de reinicio ya está en todo, porque nos hemos ido enterando que algunos piensan que todavía no, los niños que tienen problemas con el código QR, de hecho pueden llegar e inscribirse todavía en el templo por orden, pero igual si quieren llegar y no tienen pues el tiempo para inscribirse a través del código QR, aún en el templo, pueden llegar y pasar y nosotros haremos todo el esfuerzo para simplemente tener el registro de que ustedes estuvieron aquí. Hoy quiero hablar con la iglesia, con Conexión Vida y por supuesto que también aquí hay algo para todos porque vamos a revisar un mensaje al estilo devocional y poquito de lo que normalmente nos estamos todo el tiempo confrontando y enfrentando, pero hoy en esta manera que sepan que no estamos transmitiendo en vivo, otra vez, porque algunos llegan tarde a la transmisión, que no estamos en vivo, que este es un mensaje grabado pensando en este domingo, pues claro, estamos pegados aquí en el fin de semana, que la iglesia está reunida en este instante, hay transmisión no presencial, pero se está llevando a cabo un servicio presencial ya todos los domingos, a diferencia de los miércoles y los viernes, todos los domingos está la reunión, hay música, hay los ambientes para los niños, lo que primero se conocía como escuela dominical, luego se conoció como educación bíblica y luego como educación cristiana. Hoy nos referimos a ese lugar como ambientes de familia, el Ministerio de Ambientes de Familia, donde están los de Inside Out, Transit, Living Room, The Living Room y todos los segmentos de los chavos divididos para atenderlos en sus diferentes segmentos de acuerdo a los voluntarios que han regresado y nos están ayudando a hacer esto. Y por supuesto el ambiente de adultos, que es el auditorio principal, donde se enseña, creemos, la enseñanza principal. Y queremos hacerlo de una manera que te sientas, nos sintamos, si tú estás fuera, si no has ido nunca a Conexión Vida Celaya, que te sientas siempre bienvenido. Así que la tercera vez, antes de presentarles el tema, bienvenidos, buenos días a todos. Pueden ser y deben ser un poco más de las 10 de la mañana ya en estos instantes. Hoy no hay transmisión en vivo, pero hoy está la iglesia como cada domingo ya desde enero para acá, todos los domingos, todos son bienvenidos y la pandemia nos dio un poco de tregua. Hoy no se está transmitiendo en vivo, ahorita que están allá reunidos hay un mensaje en vivo porque estamos arreglando todo técnicamente para que los mensajes sean más significativos y todo lo que hacemos como iglesia sea más significativo y más claro para todos. Así que por eso nos tomamos este break de transmisión en vivo y nos tomamos el tiempo para predicar como siempre y hablar como siempre con ustedes, con la iglesia y con todos los amigos, visitantes, parientes, todos los que nos hacen el favor de conectarse con nosotros en este instante y poder seguirnos la pista en esto que estamos haciendo. No se transmitió, insisto, porque hoy se está haciendo adecuaciones técnicas, pero cada domingo, a partir del próximo domingo, tendremos como siempre la transmisión en vivo de los temas y las series que iremos escuchando y revisando. Y por cierto, el tema que comenzamos el próximo domingo es retomando aire o cuarto de descanso. Retomando aire o cuarto de descanso, la versión remasterizada para hablar de algo que ya revisamos durante la pandemia en algún momento, pero que hoy, después de haber regresado de la pandemia, creemos que es muchísimo más significativo porque nos damos cuenta que ya nos volvimos a acomodar, que creemos que las cosas todas están igual y precisamente de esto les quiero hablar hoy. Miren,
La recién serie terminada tenía que ver con esto que tengo aquí para hablarles hoy. Porque si no la vieron, pues regresen ahí al muro. Hay 6 mensajes de esto, este sería el 7º. Valorar la relación entre las buenas preguntas y las buenas decisiones. Nos interesaba al presentar este tema esto, buenas decisiones. No nos inventamos el tema, amigos que están aquí presentes, los que son de la iglesia y todos los que tenemos fe en Cristo Jesús y los que no tienen fe en Cristo Jesús, que podían estar aquí en el Facebook ahora escuchándome un ratito, si me regalas un rato. Queremos tomar buenas decisiones. Resulta que los seres humanos tenemos una tremenda capacidad de adaptación. ¿Qué quiere decir eso? Que es una virtud, un principio, que bien juega para bien, pero igual juega para mal. ¿En qué sentido? Si nos adaptamos fácilmente, quiere decir que podemos ser fuertes y salir avantes en esa capacidad de enfrentar cualquier vicisitud. Pero igual, cuando las cosas se han acomodado, volvemos a las andadas, regresamos al status quo y como que no nos importa mucho las circunstancias o exigimos que se nos devuelvan las cosas como estuvieron. Todos los temas de aquí hacia atrás durante la pandemia y ahora que la pandemia menguó un poco, fueron pensados para guiarnos en tiempos difíciles de surcar. Fueron guiados y pensados también en función de las limitantes que significa transmitir y no tener un auditorio visible enfrente, sino sillas, como es mi caso ahorita, un auditorio vacío, como es mi caso ahorita, y que es difícil hablarle a una cámara pensando en que ustedes están ahí detrás. Así que yo pediría su comprensión, su apoyo y su ayuda, y que se hicieran presentes ya en el templo, porque ya estamos, los que estén cerca, pues bien, pero los que estén lejos, entiendo que tienen que seguir a la distancia y por eso seguiremos buenas decisiones transmitiendo para que el mensaje siga llegando a las personas y que claro, el domingo tomará, como ustedes verán, más forma de una reunión de iglesia y perderá más forma de una transmisión, solamente transmisión digital. Y es justamente lo que está pasando y por eso esta pausa de este domingo, donde en este instante, insisto, por última vez, está reunida la iglesia Conexión Vida, ahí sobre el Saus, esquina Pirul, y también en Querétaro más al rato estarán reunidos igual en su auditorio de siempre, pero hoy estamos este mensaje presentándolo ya grabado pensando en ustedes que están lejos y que no se pueden congregar, por eso darle manutención a su vida espiritual y aprender algo de los principios de la vida. Para eso estamos, por eso somos iglesia, para llevar a las personas a una relación creciente con Cristo Jesús. Estamos para conectarte con Cristo Jesús. Estamos para servir a Jesús y por lo tanto servir a todas las personas. Por eso valorar la relación entre buenas preguntas y las buenas decisiones fue entender esa relación, todo el meollo del asunto de toda la serie pasada. Así que avanzando en lo que quiero presentarles hoy, queremos comenzar, si quieres usar ese infinitivo como está allí, empezar a pedirle a Dios que nos muestre su voluntad para nuestra vida. De hecho, todas las preguntas que estuvimos planteando y que ahora después de la pandemia, en una pandemia menguada, pero todavía con problemas de contagios, queremos comenzar, si no lo haces, queremos empezar, si no lo has hecho, queremos continuar, si ya lo haces, a pedirle a Dios que nos muestre su voluntad para nuestra vida. Por eso nos juntamos los domingos, porque la voluntad de Dios se llama iglesia, con todo lo que implica la expresión de la iglesia y también la explicación de la iglesia, que no es un monumento, que no es un edificio, que hablamos en términos de edificios de la iglesia, pero la iglesia es el movimiento que Jesús lanzó una vez que resucitó de entre los muertos y que inundó con el mensaje de vida y de perdón de pecados en el nombre y en el sacrificio de Jesucristo y en su sangre para que pudiéramos ir al cielo. De manera que queremos que eso, la expresión de la iglesia, hoy regrese, y tengo que decir así, regrese a ser lo que Dios planeó para cada uno de nosotros, en donde nos interesa saber que Dios nos muestre su voluntad para nuestra vida. Así que aquí tengo una historia y que con esta diapositiva inmediatamente, yo creo que algunos de ustedes ya vieron allí, dicen, la mamá de Samuel. ¿Cuál Samuel? El de la Biblia, el de primer libro de Samuel, que fue por cierto un juez y un profeta también de Israel en los tiempos antes de Cristo. Así que la mamá de Samuel, de ese profeta, de ese juez de Israel, Ana, tenía problemas para quedar embarazada. Por supuesto que antes de que estuviéramos hablando de Samuel, mucho antes. Así que Ana, a diferencia de Penina,
la segunda esposa, y eso les debe de llamar la atención a muchos de los que están aquí que tal vez no tengan contexto de iglesia. Sí, Elcana tenía 2 esposas. No estoy diciendo que esté bien, de hecho la Biblia no dice que está bien. De hecho tuvo problemas tanto Ana con Penina por la rivalidad que entre las esposas hubo, y que como la Biblia es fiel y retrata lo que pasó en la historia bíblica, no tapa como en la historia de algunos lo que conviene decir y lo que no conviene decir. Esta Penina, la segunda esposa, no tenía problemas para estar embarazada, a diferencia de Ana. Así que Ana en su mente le prometió a Dios que si él le daba un hijo, se lo devolvería. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Se lo devolvería? Bueno, le pide a Dios, va al templo, llora. Elí, el sacerdote, en ese momento piensa que está borracha, la reprende a la mujer, y ya que se da cuenta que está desbaratada, que está deshecha como dama, como señora, como esposa, que quiere ser mamá y que está haciendo un voto, escúchame, un voto con Dios, y le está pidiendo a Dios: Dios, si tú me das un hijo, yo te voy a entregar ese hijo. Me vas a hacer feliz a mí como a madre. Felicidades, mamás, ya que recién pasó el 10 de mayo también. Me vas a hacer feliz como mamá, pero yo te lo voy a entregar. Y tan pronto como pudo hacerlo Ana, Dios le contestó la petición, Dios le cedió a su petición, Dios respondió a su petición, porque Dios vio su corazón, y entonces llegó el momento en que Ana toma a su hijo con la dignidad de cumplir con una promesa y el honor que se merece hacer promesas, sobre todo a Dios. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de los insensatos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cumple lo que prometes. Y Ana, sabiendo todo eso y un corazón sincero, toma a su hijo, se arma de valor, se lo agradece a Dios, lo lleva al templo con el mismo sacerdote, Elí, para ahora que fuera alguien que sirviera a Dios y que entonces Dios tratara con él. Y una noche, ya estando Samuel en ese lugar, el joven ya, Samuel, oye una voz que le llama. Bueno, yo no sé si a ustedes les da miedo o no. Yo tengo que confesar que como soy ser humano también me da miedo, aunque sea pastor, aunque sea predicador, aunque sea un hombre de 52 años, igual me da temor, me da en alguna manera miedo. Así que yo no quisiera que nadie me hablara de noche. Pero esto que esta voz que se está escuchando, que le está hablando a Samuel, no es la voz de cualquiera, no es la voz del ruido del aire que golpea las ventanas en la noche y que hace ruidos extraños. Sencillamente entiende Elí quién es quien le está hablando a Samuel. Así que dijo Elí, el sacerdote, a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare dirás, otra vez, si te vuelve a hablar la voz, porque ya 2 veces le había hablado. El muchacho corre con Elí, no deja que la voz le siga hablando, tiene miedo, le dice a Elí lo que está pasando, porque Elí va y le dice: ¿me hablaste, Señor? ¿Me hablaste? No, ve y duérmete. Pero ahora Elí le dice a Samuel: ve, acuéstate, y si te llama dirás, habla, Jehová. Fíjense nada más, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Así que sí, en efecto, era la voz de Dios. Era Dios de manera milagrosa, como en aquellos días todavía se hacía y se llevaba a cabo. Hoy Dios tiene otros medios para hablarnos a nosotros, a nuestro corazón. En este momento yo me atrevería a decirles a todos que Dios le está hablando a todos, no porque yo tenga algo extra en mi vida que los demás, o sea, superior a los demás, sencillamente porque estamos haciendo alusión a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, a la historia de Dios, a la Biblia. Yo, en efecto, les puedo decir que es la manera habitual en la que hoy Dios nos habla a nosotros. Y en efecto, era la voz de Dios y estaba hablándole a Samuel. Hay una historia que le antecede, que le precede. Es la historia de su madre y la petición de su madre, buscando la voluntad de Dios. Es un sacerdote que en alguna manera contribuye para que todo este cuadro se arme y se cumpla lo que esta mujer le prometió en voto a Dios. Y ahora Dios está hablando con Samuel, quien más tarde va a llegar a ser, insisto, profeta, juez y gente de los más relevantes e importantes en la historia de Israel y por lo tanto en la historia de Jesús, nuestro Señor, a quien seguimos y que hoy
quiero presentar este tema delante de ustedes, ya grabado, con un día de anticipación nada más, porque no se está transmitiendo en vivo, pero hay una reunión en vivo, donde básicamente los que no se pueden conectar por alguna situación, la que sea, siguen nuestras transmisiones, pero que allí en el templo, aunque ustedes lo pongan en tela de duda, Dios habla de una manera especial. Ahora que tenemos el privilegio de volvernos a reunir, de estar como creyentes juntos, Dios habla de una manera especial a los creyentes, a los que se reúnen. Bueno, a lo mejor estás ya en otra iglesia, puede ser, y qué bueno. Pero si no estás en ninguna iglesia, necesitas estar reunido para que en efecto la voz de Dios te hable de manera diferente y dejemos de ser expectantes o, digámoslo de otra manera, gente a la distancia en una multitud que solamente es espectador de cómo van las cosas con la iglesia y también ahora en la iglesia. Así que podemos pedirle de aquí en adelante, y este sería parte del desafío en esta mañana para ustedes que no pudieron ir hoy al templo y que por esto este mensaje para ustedes. Por favor, muéstrame tu voluntad de día. Sí, está bien que Dios puede hablar de noche cuando estamos dormidos y en alguna manera influir nuestra conciencia, pero queremos que Dios en la vida diaria de nosotros, en nuestra vida práctica, como también fue la realidad de Ana, o de Elí, el sacerdote, o de Samuel, de quien estamos hablando, y tomando este versículo que vamos a ver ahorita, donde está en primer libro de Samuel, esta historia, en el capítulo 3, el estallido y el clímax de esta primera etapa. Por favor, muéstrame tu voluntad de día. Justo por eso no quisimos hoy dejarlo sin mensaje. No quisimos hoy, que estamos arreglando cosas técnicas y que en este instante se está desarrollando en vivo una reunión de iglesia con predicación, con cantos y con todo lo que hacemos para adorar a Dios, en un tributo que presentamos a nuestro Dios, pero también en un esfuerzo por alcanzar a los que no conocen a Jesús, a los que están ajenos de la vida eterna, a los que están ajenos del perdón de Dios y de los pecados, a los que no tienen todavía una reconciliación con Dios, no porque Dios no quiera, sino porque no les ha llegado el mensaje, sencillamente por eso. Así que hoy queremos, y como siempre, ustedes darles este mensaje y que todos le pidamos a Dios, por favor, muéstrame tu voluntad de día. Ahora, con el tiempo esta pregunta, petición, será más objetiva, será más específica. Esto de muéstrame Dios tu voluntad es muy general, abarca todo, pero nos da luz y claridad, como vamos a ver. Pero en el tiempo, estar pidiéndole a Dios, muéstrame tu voluntad, se volverá una petición más objetiva, más clara, más específica, como en relación a las amistades, en relación a las finanzas, en relación al trabajo, en relación al matrimonio, en relación a con quién casarse, en relación a qué estudiar, qué comprar, qué no comprar, dónde ir, dónde no ir. Y miren, de las decisiones más importantes, en mi opinión, con quién te vas a casar, qué vas a estudiar y más aún lo que voy a decir, qué iglesia, en qué iglesia me voy a congregar, en qué iglesia voy a ayudar, en qué iglesia voy a aportar, en qué iglesia voy a poner mis dones y voy a ser obediente. Más importante que lo que acabo de decir, porque es más importante ya dado que la iglesia le da forma y tono y guía a tu matrimonio. La iglesia le da guía, disciplina y sabiduría a tus finanzas. La iglesia le da a tu vida de trabajador laboral peso, distancia y equilibrio. Es la iglesia la que hace todo eso. Así que la decisión más importante es dónde te vas a congregar, en donde la petición específica sería, Señor, ¿en qué iglesia me voy a congregar? Y entonces congregarte indefectiblemente y estar y ayudar y aportar tus dones y trabajar y crecer en búsqueda de todos aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Se volverá más objetiva que hacer y que no hacer, cuándo viajar y cuándo no viajar. Así que ese hábito sencillo hará que continuemos mirando hacia arriba. ¿Cuál hábito? El de pedirle a Dios su voluntad, el de rogarle porque nos muestre su voluntad, que con el tiempo se vuelve más específico. Así que el hábito sencillo de pedirle a Dios su voluntad hará que continuemos mirando hacia arriba y mirando hacia adelante y nos dará un sentido de dirección, de destino, de pertenencia. Cada vez que tú le preguntas a Dios, se aclara la visión, se muestra el camino, y ahora que estamos salidos de la pandemia, déjeme decirles así, queremos decir que salimos de la pandemia. No quiero ser pesimista,
pero está muy mal el panorama, muy mal. Ya se arregló lo de la pandemia y podemos ver los estragos por doquiera, sentimientos desacomodados, pensamientos equivocados, decisiones terribles, crasamente equivocadas. Por eso estudiamos en Conexión Vida durante estos 6 domingos y las series pasadas cómo obtener lo que realmente quieres. Esa fue una de las series, pero esta última es cómo tomar mejores decisiones haciendo buenas preguntas, porque la gente, todos nosotros ahorita, en mi opinión, estamos tomando pésimas decisiones en función de la labor, del trabajo, del matrimonio. Muchos se han divorciado, muchos mínimos se han peleado, de la iglesia muchos se han cambiado, muchos se han reciclado para hacer un movimiento, perdónenme, en tono de iglesias, que es una cosa que a mí no me da mucho gusto, porque no creo que sea lo correcto y beneficioso, saludable para nadie. Así que cuando le preguntamos a Dios, nos mantiene mirando hacia arriba, mirando hacia adelante y en un sentido de destino hacia donde nos dirigimos, y salidos de la pandemia, más que nunca tenemos que ser no buenos en tomar decisiones, sabios en tomar decisiones, no inteligentes, sino realmente guiados por Dios para tomar decisiones. No solamente simpatizantes, comprometidos con lo que sería la obra de nuestro Dios. Eso debería ser, pero sí, yo sé, cada persona toma su decisión. Aún en la casa, los hijos, siendo que tienen un mismo padre y una misma madre, bajo un mismo techo y unas mismas finanzas y una misma educación, cada hijo toma su propia decisión. Esto de pedirle a Dios por cosas específicas hacia adelante, hacia arriba y que nos da un sentido de dirección, es una voluntad para tu vida. No cualquier voluntad, la voluntad de Dios, pero no para un momento en la vida, para una estación, una temporada de la vida, para tu vida, para completamente tu vida. ¿Y por qué pedir? Miren, tengo 52 años y a algunos no les gusta decir su edad, pero a mí, pues no sé, cuando tenga 100, espero llegar a los 100, pueda seguir diciendo, tengo 100 años y sigo predicando y sigo aquí en la tierra, si Dios lo permite. ¿Por qué pedir? ¿Ya no le pedimos al inicio de nuestra vida cristiana por su voluntad? Sí. ¿Ya no le pedimos por las cosas básicas? Sí. ¿Ya no tengo una carrera? O en el caso de algunos casados ya, o en el caso de otros ya estables. ¿Para qué pedir? Porque sencillamente cada periodo de la vida me ha dejado más dependiente y más necesitado de la gracia y la dirección de Dios, dijo Andy Stanley. Él tiene 62, no tiene 52. Cada periodo de la vida, dijo Andy Stanley, me ha dejado más dependiente y más necesitado de la gracia y la dirección de Dios. Así que cuando tú y yo vemos a alguien estable, alguien sólido, alguien que está completo, que ya está logrado, que pues a nuestros ojos y a nuestro parecer se ve como realizado, completo, pensaríamos que ya no tiene por qué pedirle a Dios. Tiene su casa, tiene su coche, tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene su dinero, tiene su profesión, ya está encarrilado. ¿Qué pedirle? Andy Stanley, última vez, cada periodo de la vida me ha dejado más dependiente y más necesitado de la gracia y la dirección de Dios. Estamos igual, porque la voluntad de Dios es una escalera, que apenas y se vislumbra un peldaño, un paso, un escalón. Lo damos, nos subimos y entonces pedimos por el siguiente, y cuando lo pides, Dios te da ese otro escalón. Le damos el paso y entonces le pides, no solamente se da el paso, le pides a Dios, le pido a Dios el siguiente, y Dios te da ese paso, porque la voluntad de Dios no se revela toda y a la vez, sino paso a paso, porque por fe andamos, no por vista. Y cuando tú obedeces, cuando yo obedezco, la poca o la mucha luz que tenga, entonces Dios me da más luz. Pero cuando yo no obedezco, la poca o la mucha luz que tenga, Dios no me da más luz hasta que no obedezca en lo que tengo para hacer hoy. En tu caso sería tal vez, da el paso. ¿Cuál paso? Tu paso. El de congregarte, el de involucrarte, el de comprometerte. No conmigo, con Dios, con su iglesia, la que quieras, pero estar. Y si tú me estás oyendo y no tienes ninguna iglesia, y en este momento dices, yo sí quiero seguir a Jesús, quiero poner mi fe en Cristo, quiero buscarme una iglesia, escribe allí al chat de la iglesia Conexión Vida y pregúntanos a partir de en qué lugar de la República estás, incluso del planeta, y con gusto te podemos decir a qué iglesia te podías acercar, porque es necesario que des ese paso que te compromete, que te identifica, un paso a la vez. No te está pidiendo Dios que corras, no me está pidiendo Dios a mí que corra.
Me está pidiendo que haga lo que tengo que hacer. Y yo creo que para nosotros tendríamos que contestar a este signo de interrogación. ¿Cuál es el paso que Dios quiere que en este instante de mayo del 2022, Dios quiere que tú des y que yo dé? Nos necesita más que nunca la obra de Dios. La obra de Dios. Dios no nos necesita a nadie, pero la obra de Dios sí nos necesita. Así que la decisión, así como mía, en lo que a mí respecta, también es tuya, en lo que a ti te toca. Como estuvimos también estudiando todos los miércoles en punto de partida, te toca, es tiempo, te toca a ti. Así que no hay paz como la paz que viene de saber que estás en sintonía con la voluntad de Dios para tu propia vida. Sintonía, calibrados, aparejados, acoplados. No hay paz como la paz que viene de saber que estás en sintonía con la voluntad de Dios para tu vida. Hoy, tratando de mejorar lo que estamos haciendo, no está este mensaje en vivo, lo estamos grabando previamente, un día antes, para no estar tan despegados de la realidad de los domingos. Entendemos que hay gente que no se puede conectar, que está a la distancia, que no se puede congregar, pero en este instante hay una iglesia reunida en algún local, en alguna localidad, la iglesia es local, esto es una herramienta. Esto fue un medio para comunicarnos con la iglesia. Esto es un medio para llegar a ti, los que no se pueden conectar, los que no se pueden, reunir y que solo se pueden conectar a la distancia y esparcir el mensaje de vida eterna en Cristo Jesús y el testimonio en particular de una iglesia. Esto es lo que estamos haciendo, pero no hay paz como la que viene de saber que estás en sintonía con la voluntad de Dios para tu vida. Yo sé, muchos queremos el beneficio, pero no queremos las obligaciones. Este mundo, ¿cómo sé esto que estoy diciendo? Sencillamente basta con asomarte por la ventana y poder revisar el proceder y la manera en la que actuamos todos los seres humanos y reconocer que nos movemos a capricho y a beneficio y que básicamente ignoramos cuando hay un compromiso, sobre todo en la vida espiritual, lo que tiene que hacerse, entendiendo que buscamos nuestro beneficio mejor, sin compromiso, según nosotros, y estamos dejando lo óptimo por lo bueno. Porque sin duda hay gente que está viviendo cosas buenas, sin duda hay gente que está experimentando y encontrando cosas novedosas y buenas, pero están dejando lo óptimo por lo bueno, y me refiero a lo óptimo como Dios. Así que, ¿qué tiene que ver esto con mejores preguntas? Como fue que comencé diciendo, obedece a la serie, la relación entre buenas preguntas nos llevan normalmente a buenas decisiones y que no fue nada más un tema ahí para repetir y para hablar por hablar. ¿Qué tiene que ver todas esas preguntas con encontrar la voluntad de Dios? Sencillamente, estas preguntas que hemos estado aprendiendo y que si no las viste ahorita y te picó ya el interés, están aquí en nuestro muro. Son 6 temas y están bien propuestas y bien claras estas preguntas. Son más que un filtro para la toma de decisiones. Superan el hecho de solo filtrar, y que solo filtrar sería muy bueno, tener algo con que filtrar siempre nuestras decisiones antes de decidir. Pero además, estas preguntas nos conducen, te conducirán, si las tomas, en la dirección de la voluntad general de Dios. Otra vez, estas preguntas que hemos ido aprendiendo te van a conducir en la dirección de la voluntad general de Dios. La voluntad general de Dios. Y entonces, cuando la voluntad general de Dios no es suficiente, te pondrán estas preguntas en una posición como en un trampolín cuando te vas a aventar un clavado, de reconocer, de discernir su voluntad personal también para tu vida. Así que va de lo general a lo particular. A veces nosotros queremos que Dios vaya de lo particular a lo general y queremos que Dios nos socorra, nos auxilie, nos ayude, nos lleve y nos dé lo que nosotros queremos y que luego primero lo mío y después lo general. No, el primer escalón de Dios y su voluntad es general, todo lo que hay que hacer. Y déjeme decirlo de esta manera. Pudiera ser que hubiera una iglesia aquí que está llegando este mensaje que construyó un templo con 20 o 30 años de trabajo de muchas personas que diezmaron y ofrendaron y oraron y trabajaron y vinieron con sus dones y sus talentos y estuvieron y se congregaron y también transmitieron el mensaje de vida eterna en Cristo Jesús, y una vez que tienen unas instalaciones por encima del promedio, poder sentir algo de orgullo
en donde aquello que era general para hacer la obra se volvió motivo de orgullo y se aterrizó como particularmente para mí, para mi beneficio, para que yo lo disfrute. Y en ese egoísmo, menospreciar ese templo, el que sea, y luego no quererlo compartir con nadie, ni asistir, ni invitar, como justo en la pandemia muchos anhelábamos podernos congregar. Y ahora algunos se pueden congregar, no digo que todos, y no lo hacen, porque cuando estamos preguntando honestamente y contestando honestamente, nos ponen en una posición de primero discernir, luego reconocer y luego entender cuál es su voluntad personal para mi vida también. Así que yo podría contestar esta pregunta para todos, hablando de lo general. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos iglesia. Si tu fe está en Cristo Jesús, el plan de Dios para ti es iglesia. Si no eres cristiano, puedes quedarte en tu casa. Si no crees en Dios, los domingos puedes perfectamente ir a comer una carne asada todos los domingos. Si no tienes a Cristo en tu corazón, puede que incluso tengas algunas cosas que nosotros los cristianos pensamos que los cristianos delante de Dios no podemos hacer porque no honramos a Dios con lo que hacemos. Pero si eres creyente en Cristo Jesús, el plan de Dios para tu vida es iglesia. Y aplícale la pregunta de ¿soy honesto conmigo? ¿Cuál es la razón real por la que no asisto a la iglesia? Aplícale la pregunta de ¿hay alguna tensión aquí que me incomode a la que yo le deba poner atención? Porque no estoy haciendo nada malo, pero tampoco estoy haciendo algo bueno. Y luego, que no se trata de lo malo y lo bueno, sino lo más sabio a la luz de las historias de tu vida pasadas, de las cosas y errores cometidos en el presente, tus sueños y aspiraciones futuras. ¿Es correcto dejar y abandonar la iglesia? Sí, discernir y reconocer la voluntad personal de Dios para tu vida también. Me atrevo a aseverar, sin temor a equivocarme, que la voluntad de Dios para los creyentes es que se comprometan con una familia en Cristo Jesús y en las buenas y en las malas estén con su familia, porque uno no se va de la familia cuando tiene problemas en la familia ni deja ser parte de esa familia. En términos generales, es la voluntad de Dios esto que vamos a decir aquí. En términos generales, es la voluntad de Dios que todos sean sinceros consigo mismo, que prestemos atención a todo lo que replica nuestras conciencias, las cosas que estuvimos estudiando. Es la voluntad de Dios que tengamos en cuenta nuestras experiencias pasadas, nuestras circunstancias actuales y nuestros sueños y sueños futuros. Y aquí yo quisiera, antes de seguir en es la voluntad de Dios, decirles esto un poco. Experiencias pasadas, COVID-19, experiencias pasadas, desempleo, experiencias pasadas, la despedida por COVID-19 de más de alguno de nuestros seres queridos o conocidos, experiencias pasadas, el cierre de las instalaciones de las iglesias, experiencias pasadas, la amenaza de Wuhan y lo que se suscitó allí del COVID-19, del SARS-CoV-2, llamado científicamente, de ese virus que ha matado a miles, que sigue vigente. Experiencias o circunstancias actuales, la guerra en Ucrania, el hecho mismo de la invasión, y déjenme decirlo, y está en el contexto histórico completamente ahorita, Suecia y Finlandia están pidiendo ser parte de la OTAN. Hoy mismo se inconformó Grecia y amenazó Rusia y está diciendo que va a tomar represalias si Suecia y Finlandia insisten en ser parte de la OTAN, de esa alianza de países europeos y algunos de Norteamérica, y entonces la conflagración puede ser más y mayor y de carácter no solo continental, mundial, a la luz de las experiencias pasadas, dichas ya, circunstancias actuales. Hoy también dijeron que está en peligro de llegar a la hambruna 300 millones de habitantes del continente africano para empezar. Esto no se acaba hasta que se acaba. O nos agarramos de Dios o de quién nos agarramos. O somos obedientes a Dios y aprovechamos los tiempos que tengamos ahorita para hacerlo. No en un tono profético y de Dios me reveló, no estoy hablando así. Estoy tratando de ser objetivo con las cosas que estamos viendo y la toma de decisiones como para menospreciar el plan de Dios para nosotros, que se llama iglesia. Y luego, sueños futuros.
¿Cómo quisiéramos que las cosas cambiaran? ¿Cómo quisiéramos avanzar y lograr, los muchachos que están viendo ahorita, casarse y, por qué no, hacer abuelos a sus padres? ¿Cómo quisiéramos ver rebosando toda la vida de todos y que se apaciguara el país de México? ¿Cómo quisiéramos ver paz y tranquilidad en todos los estados de nuestro país? Es nuestro sueño y es nuestro deseo. Como pastor, ¿cómo quisiera ver involucrada a las personas en Cristo Jesús y los seguidores de Cristo realmente siguiendo a Cristo? ¿Cómo quisiera? Pero esto, que es la voluntad de Dios, nos toca a nosotros decidirlo o no. Así que Dios quiere que entendamos lo que el amor exige de nosotros, en donde la ley, si hay un espacio allí que quedó y un recoveco en todo lo que estudiamos las semanas pasadas, y que tú digas, no, es que aquí no me queda claro, o la Biblia no habla de esto, entonces puedes preguntarte categóricamente, y las relaciones que se privilegian en la ley del amor, se privilegian las relaciones y no tener la razón, ¿qué es lo que exige el amor de ti? Automáticamente da claridad, se llena el espacio, te da dirección y sabes a dónde dirigirte. Rara vez ignorarías qué hacer, rara vez, porque finalmente su voluntad general es direccional, nos dirige, nos lleva. Y cada vez que estamos haciendo estas preguntas, que son más que filtros, nos ponen en la posición de encontrar la voluntad de Dios que nos dirige y hace que veamos el camino que hay que seguir, hace también que obtenga claridad en la visión. No tengo dudas, pero a veces nos gusta vivir al ahí se va, y es exactamente lo que Dios no quiere, y llego a tener claridad mental para considerar la historia que quiero relatar. ¿Se acuerdan? La historia que estoy haciendo una decisión a la vez. El explicar cómo llegué hasta donde estoy, y cuando los nietos, los bisnietos o los tataranietos se enteren de su abuelo, de su abuela, de sus abuelos, y digan, así fue la historia, que tenga honor la familia, porque tú decidiste honrar, privilegiar las relaciones antes que tener la razón u obtener algún beneficio de las cosas. Así que nuestra actitud de sumisión nos posiciona para discernir más fácilmente la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Y noten aquí una partecita que nos gastamos un poquito de unos más segundos, unos 30 segundos más. Actitud de sumisión para discernir. 3 palabras ahí. Actitud de sumisión para discernir. Nos posiciona fácilmente para ver la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Y así que aquí en Romanos 12 dice el apóstol Pablo, esto no me lo estoy inventando, no dijo eso el apóstol Pablo, yo lo estoy diciendo, yo no me estoy inventando todo esto de estas preguntas, yo no me estoy inventando todo esto de este mensaje en esta mañana, tarde ya, yo no me estoy inventando estos principios, yo no me estoy inventando ni estoy exigiéndole a nadie absolutamente nada, esta es la recomendación que incluso está presentada de parte de Dios a través de su apóstol, el apóstol Pablo, de una manera en que, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, fíjense nada más, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tú, presente, como cuando decís en la escuela, presente, presente, y en el ejército, presente, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí no tiene nada que ver con espiritualidad, nada más. No tiene que ver con emociones, es un culto racional, pensado, es lo razonable, para decirlo de alguna vez. No os conforméis a este siglo. Sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en Romanos el capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí es la versión Reina Valera, y ahora les quiero mostrar una paráfrasis, otra versión de este mismo texto. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, más alcanzable, ¿no? Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden, no os conforméis, decía la Reina Valera, no se amolden, no tomen la forma, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados, cambiados, renovados, mediante la renovación precisamente de la mente. Y entonces sí, juega un papel importante
la mente, pero la renovación de la mente, no nuestra mente natural, normal, humana como la tenemos. La transformación de nuestra mente juega un papel fundamental donde todas nuestras 5 preguntas encajan completamente bien, perfectamente bien en la categoría de renueva tu mente. Cuando hacemos esas preguntas que están basadas, ya les dije, en esta y otros pasajes como el de Samuel, primero de Samuel capítulo 3, donde Ana le pide a Dios, Dios le revela su voluntad, ella le ofrece en tributo y honra a su hijo, el hijo es entregado, crece bajo la tutela del sacerdote Elí en el templo, Dios le habla, llega a ser profeta y juez de Israel, y vemos cómo Dios honra a la gente que le sigue y que aclara su pensamiento, que hace caso a la atención que tiene, que no busca lo bueno sino lo óptimo y busca ser sabio y que además sabe bien lo que la ley del amor exige de él. Todas estas 5 preguntas encajan perfectamente en la categoría de renueva tu mente o cambia completamente tu mente y contrastan con el amoldarse a este mundo. Es un contraste donde no nos vemos igual que todo, y no porque tengamos que llevar la contra, no porque tengamos que hacer las cosas. De hecho, no queremos llevarle la contra a nadie. Tenemos que buscar como iglesia qué tenemos en común con la gente para relacionarnos con ellos y hablar con ellos y mostrarles que el amor de Cristo mora en nuestros corazones y que igual no buscamos lo suyo, porque Pablo el apóstol dijo, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y creo que los cristianos hemos dado prueba de eso. Así que esa es la conexión entre renovar nuestras mentes, nos posiciona para discernir, resolver o entender la voluntad personal de Dios. Su voluntad para ti, según Pablo. Pablo no tu vecino, Pablo no tu hermano, tu primo, tu sobrino. Pablo el apóstol, el discípulo. Esa es la conexión de las preguntas que hemos establecido. Renovar nuestras mentes nos posiciona para discernir, una vez más, resolver o entender la voluntad personal de Dios para nuestra vida. Su voluntad para ti, según Pablo. Así que renovar nuestras mentes nos prepara para escuchar. Sin escuchar, sin oír. Escuchar a Dios en esas ocasiones cuando su voluntad general no es suficiente. Cuando queremos ser más específicos, ir más allá y encontrarnos con Dios. Cuando todo lo que hemos hecho, sí, estamos bien, pero queremos caminar precisamente bajo la sombra del abrigo del Altísimo, del Omnipotente. Queremos estar allí bajo las alas de la sombra del Omnipotente, de la presencia del refugio, que Dios significa el que habita amparo del Omnipotente. Eso queremos vivir. Por eso esas preguntas no inventadas, no caprichosas. Así que Pablo llega al meollo del asunto en esta paráfrasis. Así podrán, no hay otra manera, no hay otro camino, no hay atajos. La voluntad de Dios para los cristianos se llama iglesia. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por si fuera poco, buena, agradable y perfecta. Este es un paquete más que completo. Este es un paquete más que BTP, ¿no? Todo pagado, algo así. Es un paquete completo, es de Dios, es de su gracia. Así podrás comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, porque las buenas preguntas llevan a las mejores decisiones, preguntas que tienen que ver con principios de Dios, de su palabra, y de obedecer la voluntad revelada como escalones que se van tomando en donde tus decisiones, por favor escuchen esto todos, tus decisiones determinarán la dirección y la calidad de tu vida. Yo creo que vale la pena que lo lean allí donde nos están viendo y sintonizando. Tus decisiones determinarán la dirección y la calidad de tu vida. Tus decisiones, las mías por supuesto, funcionan como el marco para la historia de tu vida. Así que una vez, cada vez, una decisión a la vez, van conformando nuestras decisiones, nuestra vida, nuestra historia. Así que escribe algo bueno, vamos a escribir algo bueno, esa es la invitación. Aunque no hay nada que puedas hacer sobre las decisiones, ni tú, ni yo, ni nadie del pasado, que desearíamos borrar, recuerda esto, 2 puntos, recuerda esto. Tus lamentos, parte categórica, son parte de tu historia, no son tu historia, parte de tu historia.
No tienen que ser la historia de tu vida. Son solamente parte de la historia de tu vida. Tu pasado, como mi pasado, te debe recordar, advertir, amonestar, pero no tiene que definirte. Y eso es bueno porque Dios nos ve a todos nosotros no como lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser en Cristo Jesús. De manera que Cristo Jesús nos vio como ovejas desamparadas que no tienen pastor, las cuales podemos llegar a tener pastor en la cobertura de su iglesia, llámese como se llame, pero con una expresión local, en donde tú tienes que asistir, te tienes que comprometer y te tienes que presentar, dado que la pandemia ya está en control y que la gracia de Dios nos trajo hasta aquí y que, como dice la gente tan románticamente, por algo pasan las cosas, pues por algo estamos aquí, para seguir adelante y que tu pasado te recuerde, pero no te defina lo que fue nuestro pasado para cada alguno de nosotros. Así que decide ser sincero contigo mismo. Aunque la verdad te haga sentir mal, explora en el lugar de ignorar tu conciencia y además eleva tu estándar de vida de lo aceptable a lo sensato. Haz lo que el amor exige de ti y escribamos una historia de la cual estés orgulloso de relatar, una historia que se caracteriza por mejores decisiones, menos lamentos. Y el asunto es, ¿lo vamos a hacer? Escribe una historia que estés orgulloso de relatar, una historia que se caracterice por mejores decisiones, menos lamentos. Hubiéramos querido que estuvieras hoy en el templo. No quisimos dejarlo sin mensaje hoy a los que se conectan a la distancia. Hay muchos que ya pueden ir al templo. Si te molesta el código QR para ir al templo, no te registres en el QR, llega a la iglesia. Si te molesta que en el código QR en la iglesia, en el templo, con la iglesia, te registren, no te registres, pasa. Lleva a tus hijos que ya están en los ambientes para estudiantes, los ambientes de familia, ya están los niñitos desde andadores, los primeros pasos, hasta los de living room, reuniéndose en sus espacios y ambientes en su momento. Este domingo, por ejemplo, en este instante, está llevándose a cabo una reunión que está próxima a terminar, presencial, donde todos los domingos no tienes que preguntar, ya estamos reuniéndonos. Así que si hoy, de aquí en adelante, no asistes, será por una razón válida, tal vez, que ignoramos, pero tal vez porque no has querido tomar en cuenta que ya estás en posición de reunirnos. Así que sí, hay una reunión presencial en este instante, sí la hay. Y además estamos transmitiéndote este mensaje porque este es el objeto de transmitir, un medio, una herramienta para comunicarnos con los creyentes en Cristo Jesús, pero también con todos, como tú que estás aquí en nosotros. Y si tú estás aquí entre nosotros y nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús, escribe una historia de la que estés orgulloso de relatar y puedes decir, pongo mi fe en Jesús. Aunque no asisto a ninguna iglesia en este instante, pongo mi fe, le pido perdón, me arrepiento de mis pecados y le invito a que haga de mí una vida nueva. Porque en esta historia que se caracteriza por mejores decisiones, menos lamentos, ¿qué mejor decisión que ser alguien que ha puesto su fe en Jesucristo? Y para todos los que ya se reúnen, acuérdense que la oportunidad y que a distancia también se reúnen de diezmar, de ofrendar y de dar donativos. Las cuentas ahí van a salir ahorita con las cortinillas de siempre, donde invariablemente de aquí en adelante, más o menos así serán nuestros servicios transmitidos. Una presentación del mensaje, el mensaje y unos breves anuncios que su servidor dará con las cortinillas pertinentes para que te puedas hacer presente en la iglesia. Dios los bendiga. Opción 1, domingo próximo comenzamos la serie Retomando Aire o Cuarto de Descanso, de Respiro. Opción número 1. Opción número 2, si no puedes estar presente, seguiremos transmitiendo y aquí haremos el contacto contigo, pero hazte presente en la iglesia de Jesucristo. Dios los bendiga. Nos vemos, primero Dios.